expresarla de la manera correcta, que es nuestro lenguaje. ¿Se ve, chicos, eso o no? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Bueno. Fíjense que él le da definiciones que hacen a nuestra forma de caracterizar, de catalogar al que es el contexto. Y fíjense que son las fuerzas y condiciones externas a la organización. Como la organización es un sistema abierto, mantiene transacciones e intercambio con el ambiente. Es muy raro encontrar una organización social hoy en día, no le digo que es imposible, pero es prácticamente imposible. Por eso que todas las organizaciones son abiertas, sea para prestar un servicio, para vender un producto, y entonces mantienen esa constante relación con el ambiente que, como les dije anteriormente, los puede afectar, como nosotros podemos afectar a ese ambiente próximo que tenemos. Hay dos tipos de ambientes, que es lo que yo le venía diciendo. Hay un macroambiente, un contexto más grande, que se trata de todas aquellas fuerzas o factores que van a alterar nuestro sistema o van a influir en nuestro sistema dentro de la organización. Generalmente nosotros no influimos en él, pero sí él influye sobre nosotros. A veces se trata de políticas gubernamentales, de clima, creo que ahí tiene otras características también, económicos, tecnológicos, sociales, políticos, ecológicos, demográficos, que generalmente en todos sus aspectos afectan a nuestra organización y nosotros en muy pocas medidas afectamos a ellos. Por ejemplo, en un caso ecológico, tal vez si se trata de una empresa de producción primaria, podemos, entre la sumatoria de todas las organizaciones, podemos afectar ese contexto también. Pero en su mayoría, el macroentorno es aquel que nos afecta a nosotros y nos hace ver cómo podemos ir transformándonos dentro de ese clima que creamos con ese macroentorno. Y después tenemos un microentorno o un ambiente de tareas, como dice la teoría, que nosotros guardamos una relación con ellos y que nosotros sí llegamos a afectarlo y obviamente ellos también nos llegan a afectar a nosotros. Tienen proveedores, clientes, usuarios, competidores, entidades reguladoras. Yo lo que quiero es retomar el caso. ¿Se acuerdan del caso 1 de Nati Dulce, algo así se llama el trabajo práctico número 1? ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se acuerdan cuando ustedes decían que cuando había una pregunta, algo así, que decía como que si ella debía dejar su etapa de emprendedora y pasar a su etapa empresaria, algo así venía de la idea? Y que nosotros empezamos a hablar de los cambios que podía llegar a tener los clientes, cosa de que ella vuelva a su etapa emprendedora haciendo la impronta de su producto, o que ella se vaya a la etapa empresaria y ya empiece a, creo que alguien había usado la palabra delegar en otras personas porque había un mercado nuevo, por ejemplo, creo que se tiró algo de que la gente no come más cosas dulces y come cosas light. Ustedes fíjense cómo esta visión, cómo este punto de vista nos hace cambiar a la organización. El cliente, su gusto distinto, su forma de consumir distinto, nos va a afectar de forma tal que va a ser hasta la gerencia, hasta el lugar más mínimo y más alto de la organización, empezar a adaptarnos a ese contexto. ¿Y cómo nos afectó? Fíjense que saca a una persona de su etapa emprendedora y lo lleva a su etapa empresaria o viceversa, o lo hace volver. El contexto nos afecta de esa manera. Obviamente, ¿se acuerdan que ella había empezado con un emprendimiento que tenía una característica? Ella tenía, su negocio tenía una característica que era un producto diferenciado. En el contexto, ella se va a diferenciar con los competidores, porque ella tiene una calidad de un producto determinado. Y el contexto a veces
los competidores en ese contexto van a tratar de imitarla y no igualarte, pero sí pueden llegar a imitarte, que es lo que ha pasado con muchas marcas que hoy vemos hoy en día. Han salido, por ejemplo, gaseosas de cola y después han salido otras marcas que pueden tratar de competir, pero no llegan a igualarte. ¿A qué voy con esto? Que otra fuerza del contexto, del microcontexto que sería tu competidor, también hace que tu organización empiece a transformarse y a ver qué es lo que está haciendo para tratar de mejorar, obviamente, y siempre de mantener la productividad, la eficacia, la eficiencia, como siempre. Y en ese crecimiento que tenían Nati y Dulce, fíjense que iba creciendo la organización y a medida que iba creciendo su contexto se iba a empezar a expandir cada vez más, la clientela iba a ser más grande, los proveedores iban necesariamente a ser más, entonces ella iba a empezar a afectar en su contexto. Y obviamente cuando la empresa crece hay ciertas cuestiones del macro contexto que empiezan a influenciarla sobre ella. Los cambios tecnológicos van a ser necesarios, pasar de tal vez de hacer un control o de un control ya sea manual, empezar a hacer un control sistemático de computadoras y todas esas cosas. Y todos esos cambios tecnológicos, fíjense hoy en día un cambio fuerte que nos hizo el contexto en tiempos de pandemia. No sé si alguien conoce el pedido ya. Bueno, fíjense que ese contexto tecnológico, ese factor tecnológico, les hizo a muchas empresas empezar a usar aplicaciones, empezar a hacer los pedidos vía WhatsApp. Hasta se hizo un aplicativo estilo pedido ya por parte del Estado provincial, que es una línea de red de WhatsApp donde uno entra a ver determinados comercios que están acá en el Chaco. Fíjense cómo ese factor tecnológico empezó a influenciar sobre nuestro negocio. Y muchos negocios tuvieron que empezar a adaptarse si no se le caían las ventas. Tuvieron que empezar a ver esa alternativa de venta usando la tecnología. Fíjense otra cosa. No sé si ustedes entraron a los negocios también. Que ahora la mayoría de los negocios tienen que usar el postnet. No sé si vieron eso. La mayoría de los negocios ahora tienen que usar el postnet. Y ese factor tecnológico va a hacer que te compren o no te compren en tu negocio. Yo, por ejemplo, no uso casi plata, papel. Yo salgo con la tarjeta. Y mala hora, donde yo me voy a un negocio y no tienen postnet porque no puedo comprar en ese negocio. ¿Entienden? Porque en este tiempo de pandemia estaba medio histérico y no me iba al cajero a querer sacar plata, entonces directamente era todo con el postnet. Y llegaba un negocio, ojo, tal vez así como yo debemos ser 5 o 6 personas lo que ya no consumen en ese negocio porque no usan postnet. Fíjense, cerca de mi casa hay 2 kioscos, 2 competidores directos. Y yo siempre notaba que en uno había una cola, en el otro generalmente no había cola en este tiempo de pandemia. Y no se trataba de los precios porque los dos relativamente venden al mismo precio. No se trataba de la diferenciación de productos porque los dos vendían casi los mismos productos. Pero empecé a preguntar por qué se iba más a uno de los kioscos era porque tenía postnet. El otro no tenía el postnet. Entonces ese factor del contexto lo obligó al otro comerciante a poner su postnet. Este otro comerciante ahora usa el mercado pago, que es un elemento, un factor tecnológico que a vos te influyó en tu negocio. No es el mismo tal vez que el postnet, pero es la forma de adaptarte que tuviste a ese nuevo contexto usando la tarjeta. Esta persona se adaptó a esos cambios porque si no sabía que se iba a hacer agua su negocio, porque la otra cola era larga y la de él ya no había nadie. Y cada vez que iban a comprar decían todos con tarjeta, y él no tenía. Entonces ese factor externo, fíjense cómo llega a influir sobre nuestros negocios. Obviamente, ni hablar las cuestiones climáticas que a veces hacen perder cosechas.
Ni hablar las políticas gubernamentales que alientan o desalientan algunas inversiones, que alientan o desalientan algunas producciones, que eso es parte de todo este entramado que se llama economía también. Para dejar en claro, hay dos tipos de contexto. Uno micro, en el cual yo llego a influenciar y ellos me influyen directamente, donde tenemos clientes, proveedores, competidores. Y hay un contexto más macro que sí me influye directamente y en el cual yo casi no influyo, que es todo lo que se refiere a los factores tecnológicos, gubernamentales, de política, ecológicos y todo el listado que le expresaba recién. Esto es un tema de parcial seguro, chicos, porque siempre le van a dar la empresa dentro de un contexto. Y esa empresa se va a mover dentro de un contexto. No es lo mismo analizar a Nati Dulces en la etapa de emprendimiento como un negocio artesanal, con los competidores chicos que tenía, con tal vez la poca tecnología que manejaba, que analizar el Nati Dulces empresario, una empresa grande que necesita más elementos tecnológicos y que algún factor externo siempre va a hacer que se limite o que crezca más. ¿De qué va a depender que se limite o crezca más? De nuestros análisis, que creo que lo habrán visto en la teoría, de los FODA. Eso es comúnmente la herramienta que nosotros utilizamos para hacer un análisis del contexto. Cuando no podemos vislumbrar a veces qué es lo que nos está afectando o lo que tal vez no nos permite crecer, hacemos estos análisis FODA que nos permiten ver un diagnóstico en un momento determinado de la organización, donde analizamos obviamente las fortalezas, las amenazas, las debilidades y las oportunidades. Y esto seguro entra en el parcial, porque le van a hacer preguntas del microentorno y el macroentorno y que diferencien cuál es cada uno dentro de ese práctico que puede resultar aparecer en ese parcial. Después en la teoría, bueno, habrán visto el FODA más detallado en la teoría de cálculo y bueno, esto de responsabilidad social es lo que nos va a llevar al práctico en cuestión que tenemos que resolver ahora. Si mal no me equivoco, responsabilidad social empresaria. Es acciones de responsabilidad social empresaria. El tema de la responsabilidad social empresaria es viejo, pero empezó a ser muy actual hoy en día. ¿Por qué empezó a ser actual? Porque la economía empezó a manejar de tal forma nuestra vida que nos empezamos a cuestionar un montón de cosas de la administración, de la economía, de la contabilidad, que empezó a hacer cada vez, la sociedad empezó a hacer cada vez más presión sobre las organizaciones para que empecemos como organización a responder de nuestros actos. Tal vez ustedes son muy chicos, pero no sé si alguien habrá leído, habrá escuchado algo así, que en el 2008 hubo una crisis económica grande. Ustedes tal vez lo van a ver en otras materias, las sucesivas crisis económicas que hubo en el... ¿La crisis subprime, profe? Ajá, exactamente. Hay una película, The Big Short se llama. Hay infinidad de películas que muestran desde la ficción hasta documentales de todo lo que pasó en esa época. Y obviamente todo nos lleva a otras crisis económicas que hubo. Zafa la peli para ver, dice, sí, a mí me gusta el tema, así que a las películas referentes a esto, hay una película de lavado, algo así, no sé qué se llama de ahora en estas aplicaciones televisivas que salió también, que está muy buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociedad nos empieza a pedir a nosotros, los que decidimos
llámese gerente, licenciado, licenciado en administración, licenciado en economía, gobernadores, presidentes y afines, porque ellos también son administrador. El administrador general del Estado es el presidente de la nación. También la gente le empieza a pedir respuestas. Ustedes no sé si habrán notado que salen movilizaciones de personas, salieron en todo el mundo a reclamar por las sucesivas crisis económicas que azotaron el planeta. Porque siempre la crisis económica se corta por lo más fino. ¿Qué es lo más fino? La persona y el trabajador, y lo primero que afecta es al trabajo. Por eso es que, volviendo al tema, nosotros nos podemos levantar todos los días a las 8 de la mañana a trabajar, pero si un contexto es desfavorable, a veces no sé si la podemos remar. Fíjense ahora cómo nos afectó el contexto del COVID a nuestro trabajo, a los ingresos de muchas personas. Por eso no se trata solamente de nosotros, se trata de todo un contexto en el que estamos. Estamos insertos. No podemos decir, yo me desentiendo de esto porque yo me levanto a la mañana a trabajar todos los días a las 8 de la mañana y nadie me da nada. No, sí, el contexto te da algo para que vos sigas trabajando. Porque si el contexto no te da algo para que sigas trabajando, por más que te levantes a las 8 o a las 6 de la mañana, no vas a generar nada. Entonces siempre se analiza ese contexto y siempre tenemos que ver en qué contexto estamos nosotros. Bueno, las sucesivas quejas, las crisis económicas empezaron a hacer que las ciencias económicas empiecen a analizar más este tema desde la responsabilidad. Entonces empezaron a tomar el tema de la responsabilidad más seguido, hasta se empezó a meter conceptos en las materias, en la formación de cada uno de los que pueden ser potenciales gerentes, administradores o los que toman la decisión el día de mañana de la organización. Si yo a ustedes no les enseño todos estos temas, ustedes tal vez cuando vayan a la vida real, a su trabajo afuera, se van a dar cuenta que existe el tema y la facultad no puede estar exento de ello. Y retomando el caso del 2008, cuando se produce esta crisis económica, vieron que los Estados Unidos tienen una forma, bajo sus normas, bajo sus reglamentos. Ellos citan a los principales, no sé si ustedes conocen la palabra CEO, le dicen, gerentes, le decimos nosotros, los citan a declarar que por qué se produjeron estas crisis económicas. Y uno de los gerentes dice que a ellos nunca le enseñaron a perder, siempre le enseñaron a ganar. ¿Y a costa de qué? No importaba, ellos le enseñaron a ganar. Entonces la formación que tuvieron fueron de rentabilidad. Solamente eran eficaces y eficientes y rentables. ¿A costa de qué? No importa, ustedes tienen que ser rentables. Esa es la visión que le dieron a ellos. Nunca le hablaron que existía una responsabilidad social, nunca le dijeron cuál era la consecuencia de su decisión, nunca le dijeron que el sistema siempre se quiebra por lo más blando que son los trabajadores y nunca le dijeron las consecuencias que podían tener las decisiones de ellos. Por eso es que nosotros hoy en día lo estamos tratando de dar al tema. Y ustedes van a decir, ¿por qué ciencias económicas? Porque la responsabilidad social son acciones que hace la organización. La responsabilidad social es una forma de administrar, es una forma de gerenciar. Y como toda forma de gerenciar, se mide. Eso se mide. Se analiza y al finalizar un ejercicio, un periodo, ustedes van a tener un resultado. Y ese resultado va a ser positivo o negativo. Si es negativo, tenemos que mejorar. Si es positivo, tenemos que continuar. Y porque todas las decisiones, la mayoría que está afectando al planeta, vienen desde las ciencias económicas. Hay un catedrático de la Universidad de Buenos Aires que sabe bastante del tema también, que se llama Bernardo Klinsberg, que había un programa de él en el canal Encuentro, donde hablaba de la responsabilidad social y otros temas que hacen a las circunstancias mundiales. Y en uno de los videos él empieza mostrando
cómo se termina contaminando el Golfo de México con la explosión, cuando se rompe un barco petrolero ahí. El barco petrolero salió por una orden de un gerente que empieza una actividad comercial. Ese barco iba llevando y haciendo una actividad comercial, una actividad económica. Y a veces, en nuestro afán de querer hacer todo rápido, de querer tener el producto ya y todas esas cosas, no nos damos cuenta que dejamos atrás un montón hasta de controles. Y eso produjo que este barco no salga en condiciones, salió y pasó y hizo el desastre que hizo. Que obviamente la actividad económica se ve afectada y también la actividad climática se ve afectada. Por eso, por estas cuestiones y las crisis económicas y las crisis ambientales, se empieza a hacer más palpable la responsabilidad social. Se empieza a pedir más respuesta a los empresarios, a los emprendedores, a los gobernantes, a todo tipo de administrador, se le empieza a pedir respuestas. Entonces la forma que encontraron para dar esa respuesta es a través de este concepto de la responsabilidad social. Que la responsabilidad social es una forma de administrar, es una forma de gestionar, donde se mide todos los resultados que nosotros hacemos. Lo que tratamos de hacer con la responsabilidad social es hacer una forma de administración, una forma de gestión transparente, ética, que permita la sustentabilidad o sostenibilidad, como le quieran llamar, para que las generaciones futuras disfruten de lo que tenemos hoy en día y sin dañar el medio ambiente, cualquiera fuese el medio ambiente, las personas o el clima o las tierras o lo que fuese. Lo que yo quiero que le queden claro, porque lo van a seguir viendo en las sucesivas materias que ustedes pueden llegar a tener, es que la responsabilidad social es una forma de administrar, es una forma de gerencia que se mide. Hay dos conceptos esenciales cuando ustedes estudian el día de mañana este tema de la responsabilidad social, que es la filantropía y la caridad. Yo soy una empresa X que vende un producto y veo que la comunidad necesita una ambulancia y le compro esa ambulancia. No estoy haciendo responsabilidad social. Estoy haciendo simplemente un acto de caridad, un acto de filantropía, un acto de benevolencia, un acto de corazón, pongámosle como le quieran llamar otros. ¿Por qué no hago responsabilidad social ahí? Porque no se trata de mi negocio, no se trata de la esencia de mi negocio, no se trata de la misión de mi negocio. Se trata solamente de ayudar a alguien. Que eso de dar la ambulancia, no lo voy a medir el día de mañana. Porque la di y no le voy a hacer un seguimiento a ver cómo sigue esa ambulancia y todas esas cosas. Entonces no voy a medir ese impacto, si fue positivo o negativo a la entidad a la cual yo le di. Siempre, acuérdense que al ser una forma de gestión, ¿es algo que se hace por fuera de las actividades normales? No. La responsabilidad social es la misión, es parte de nosotros, es parte de la organización. Se tiene que hacer en base a nuestras actividades frecuentes, normales, a todo lo que medimos. Hay distintas formas de hacer la administración. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del arte que le impone cada uno, la perspectiva que le pone cada uno? Tal vez está la persona que dice, bueno, no solo vamos a mejorar nuestra organización, sino vamos a mejorar el entorno donde está nuestra organización. Entonces vamos a hacer una administración y una gestión de responsabilidad social, creciendo nosotros y creciendo el entorno, pero en base a nuestra forma de hacer las actividades, en base a nuestra misión, a lo que vemos como necesidad del medio y producimos, a la esencia del negocio. Y todo lo demás que lleguemos a hacer va a ser un mero acto de caridad, un mero acto de filantropía que no lo vamos a medir en el impacto. Pero si se trata de nuestro negocio, sí se va a medir en ese impacto gerencial que vamos a tener.
Hay muchas formas de expresar hoy en día la responsabilidad social que son a través de los informes de sostenibilidad que se les llama. En Argentina se llama, a muchos de esos informes se les llaman balance social. Dentro del Consejo Profesional, yo soy el responsable de la Comisión de Balance y Responsabilidad Social y yo hago el balance social del Consejo Profesional de la provincia del Chaco, el Consejo Profesional de Ciencia Económica de la provincia del Chaco. Yo estoy a cargo de esa comisión. Es una comisión que constantemente va creciendo a nivel nacional por el hecho de que muchas personas empiezan a ver que la empresa no está sola en el medio, sino que debe empezar a colaborar con otras organizaciones para tratar de salir adelante. Llámese tiempo de pandemia o no tiempo de pandemia, lo que se trata de hacer es que el empresario no pierda ganancia, pero sí que contemple a todo el contexto donde él está trabajando. Que contemple desde el cliente, brindándole un producto transparente, o sea, que el cliente compró y está satisfecho con lo que compró. A veces no pasa tanto ahora, pero antes pasaba que nosotros comprábamos un producto y tenía determinada característica, llegaba el producto y era la mitad del producto, no cumplía con los requisitos que decía que iba a cumplir. Todo eso hace la responsabilidad social, hace que el empresario crezca, pero que permita a su entorno que crezca, que tenga un compromiso con el cliente, que le brinde un producto que sea para la necesidad que está hecho, para lo que ustedes se van a satisfacer, que no dañe el medio ambiente, que su producción, su impacto no sea negativo en el medio ambiente, que no solo sea hacia el entorno su práctica, su gestión positiva, sino hacia adentro también, que las personas les guste ir a su lugar de trabajo, que se sientan cómodos y que se sientan contenidos por la organización. Todo eso es una forma de administrar, todo eso es la responsabilidad social. Para que el empresario crezca, venda, se puede expandir, pero teniendo empleados conformes, clientes conformes y una cadena de producción sana que no dañe el medio ambiente. Y todo esto se mide. Por eso se habla de gestión y de forma de administrar, que es la responsabilidad social. Y se lo expresa, obviamente, al medirse, se lo expresa por balances, informes o todo lo que nosotros sabemos hacer desde la ciencia económica. Por eso es que lo estudiamos desde las ciencias económicas. ¿Se entendió hasta acá lo que es responsabilidad social o alguien no entendió lo que es responsabilidad social? Sí, profe, se entendió. Nadie entendió lo que es responsabilidad social. No, digan chicos porque, a ver, es un tema que lo seguimos estudiando constantemente. Al menos ya nos pusimos de acuerdo en algo, que es una forma de administrar, una forma de hacer gestión, que se tiene que medir y el impacto se tiene que medir, ya sea positivo o negativo, el resultado se tiene que medir. Profe, ¿nos puede dar un ejemplo, por ejemplo, más normal, más común de la responsabilidad social en una empresa? Ustedes fíjense que el otro día vi en el diario y lo mandaron en el grupo, una profesora, el Banco del Chaco ganó un premio a la responsabilidad social. Y era un ejemplo claro. ¿Por qué era un ejemplo claro? El banco presta un servicio, su naturaleza es ya sea prestar plata, guardar tu plata, todo lo que tenga que ver con eso. Y un servicio básico de ellos son los cajeros. ¿Vieron los cajeros donde nosotros vamos a sacar plata? Bueno, ellos pusieron en el interior de la provincia, en la gestión anterior a la actual, pusieron un cajero que hable el idioma de los pueblos originarios. No sé si se enteraron de eso. Bueno, ¿en qué benefició? O sea, ¿es una actividad esencial del banco? Sí, es una actividad del banco. Prestar el servicio para el cobro de haberes o lo que fuese, sacar plata, ¿es una actividad del banco? Sí, es un servicio del banco.
¿Es la naturaleza del banco? Sí, es la naturaleza del banco. Mejoró en algo cuando se mida el impacto de las personas que sacan la plata en su comunidad y no se tienen que ir a hacer una cola en un cajero humano de otro pueblo. Ahí se va a medir si el impacto fue positivo o negativo. Si esa persona en su idioma sacó la plata, consumió en su localidad, porque ya no hace falta que consuma en la localidad de al lado donde fue a sacar un cajero humano, y si ese cajero fue más provechoso de sacar la plata ahí, eso se puede medir. Si el consumo en el lugar empezó a crecer porque la persona no tiene que viajar a consumir en otro lugar. Obviamente hay miles de factores que pueden hacer al consumo ahí también. Y yo puedo medir tal vez la comodidad de la persona de sacar la plata ahí. Pero como banco, lo que trato de hacer, de prestar un servicio que yo sé hacer, para que la gente consuma en ese lugar y crezca la economía de ese lugar. ¿Se trata de una actividad esencial del banco, una actividad natural del banco? Sí. ¿Que se puede medir? Sí. Entonces, una forma de gestionar el acceso al dinero que tienen las personas. ¿Se entiende? Y además genera puestos de trabajo para sumar. También, porque utilizar los ingenieros que tienen que tener la capacidad necesaria para hacer la transformación de todo eso, de que ya no nos hablen más en gallego como decimos y que nos empiecen a hablar en nuestro idioma, porque ese también es nuestro idioma, eso es parte de nosotros también, la lengua de los pueblos originarios. Claro, beneficia al banco porque la persona, en vez de hacer una cola, de perder tiempo ahí en el banco y tal vez de tener que hacer una ampliación impresionante para albergar a las personas en un determinado local, ya sabe que este servicio que le está prestando en otra localidad con su propio cajero, en su propio idioma, le va a descomprimir todo eso al banco también. Y el banco está haciendo algo positivo porque la gente, por ejemplo, ustedes vieron que cuando se da la jubilación, ahora pueden elegir los bancos. Y entonces, tal vez es más razonable que una persona jubilada en su idioma originario prefiera cobrar su haber en el Banco El Chaco para poder sacar su plata tranquilo. Porque a veces hay gente mayor que se pone nerviosa en los cajeros y no quiere entrar al cajero a sacar plata. Y sin embargo, si nosotros les damos la accesibilidad, les vamos a permitir estar más cómodo con la tecnología ellos también. Y va a elegir nuestro banco por el servicio que le estamos prestando. Si lo medimos en forma positiva, que también puede tener sus cuestiones negativas, también puede tener sus cuestiones negativas. Por eso, pero a lo que voy es que es una actividad del banco, una actividad gerencial del banco, una forma de administrar del banco que se puede medir. Pero es la esencia del banco, que es prestar un servicio. No es ajeno al banco el cajero. ¿Se entiende eso? ¿Hay Sí, alguien perfecto, levantando? profe. Yo le quiero contar una duda que me dio en relación a lo que estaba explicando. Hay empresas, acá en Chaco, por ejemplo, sin ir más lejos, los call centers, que todo el tiempo Sí. están brindando capacitación o hacen una especie de carreras, esas cosas así, y llenan de carteles de responsabilidad social, digamos. Eso es y no es, porque en un cierto punto son beneficios para ellos y en otro cierto punto no sé a dónde llega. Bueno, más allá que hay capacitación y explica o incluye a otras ciertas personas con discapacidad o con otros problemas, pero no sé si es responsabilidad. Acuérdense que otra forma de gestionar lo que decía recién es que las personas se sientan contempladas en su lugar de trabajo. Yo tengo experiencias positivas como negativas de los call centers porque tengo gente en mi entorno, hasta en el complejo donde vivo, que trabaja en un call center. Tengo personas que no quieren dejar de trabajar en un call center aunque terminaron su carrera, pero se sienten cómodos ahí. Y hay otros que no ven la hora de irse. Una acción de responsabilidad social es contemplar a tu trabajador. ¿Qué quiere decir contemplar a tu trabajador? Que le permitas crecer adentro de la organización. Todo lo que sea el crecimiento dentro de la organización. Si vos sabés que esto es un trabajo provisorio que te permite garantizarte una carrera el día de mañana,
sin llegar a ser una explotación, obviamente, porque el explotar no es hacer responsabilidad social. Que te contemple las horas de trabajo, que las capacitaciones, que esto te va a servir para el día de mañana, las buenas relaciones en la organización, va a ser responsabilidad social desde la empresa, porque la empresa sale ganando. Ojo, hacer responsabilidad social no es que la empresa pierda, chicos. La empresa tiene que ganar, pero tienen que ganar todos. La persona que está dentro de la organización tiene un tiempo, una hora prudencial de trabajo, tiene una posibilidad de terminar su carrera el día de mañana porque la flexibilidad horaria se lo permite. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Y Luan, ¿tenés el micrófono? Gracias. Fíjense que hay en muchas empresas donde la gente no se las maltrata, prácticamente se las maltrata, no se contemplan un montón de cosas y eso hace que no se sientan parte de la organización. ¿Entienden? No hay problema, nos pasa a todos. No se sienten parte de la organización, no se sienten identificados, no crecen en la organización. Se les rechaza permisos, se les rechaza capacitaciones, se les rechaza un montón de cosas. Es lo que les decía, que ustedes el día de mañana, cuando sean administradores, cuando sean gerentes, superen todo eso y tengan valores positivos hacia la organización y empiecen a contemplar al personal. A veces, por ejemplo, el estar 50 horas sentado frente a una computadora no quiere decir que estés trabajando o siendo productivo. Y tal vez esa persona te va a marcar una forma de trabajo distinta que vos lo tenés que contemplar. ¿A qué voy con esto? A que si el trabajo es beneficioso para vos, más allá de la rentabilidad monetaria, que vos te sentís cómodo, que te permiten crecer, que te permiten capacitarte, que te dan plata para hacer ciertas capacitaciones, que te dan la posibilidad de hacer ciertas capacitaciones, que te dan los permisos, quiere decir que la empresa está buscando que vos crezcas también, y por ende quiere decir que estás haciendo responsabilidad social. ¿Y cómo va a impactar el día de mañana en la organización? Con tu mejora en el lugar de trabajo. Si yo hoy en día en mi lugar de trabajo a mí me pagan un curso y yo vengo a divulgar el curso y a mejorar, yo le estoy dando un beneficio a la organización y la organización me lo ha dado a mí también. ¿Se entiende eso? A veces los call centers son lugares, no son trabajos que tal vez te permitan crecer profesionalmente, sino que te preparan para ser un profesional. Y el día de mañana ya tenés tu título y podés trabajar otra cosa. Los horarios de ellos creo que son más reducidos que los nuestros, algo así, en la labor cotidiana. Y por ahí alguna gente pone algunos cartelitos motivadores en la organización que te dan ganas de trabajar, a veces te dan ganas de sacar el cartelito también, no vamos a decir que no. Lo importante es que esos cartelitos no sean un disfraz, que en realidad la persona esté conforme. Hay una tesis presentada también. Por nosotros los licenciados hacemos una tesis, no sé si en el plan nuevo de la tesis, nosotros hacíamos una tesina, llamamos, donde se analizó todo el trabajo dentro del call center. Para algunos chicos era motivador y era cómodo su lugar de trabajo y le permitió terminar y recibirse y tener un lindo espacio de trabajo. Que a la organización ahí hizo responsabilidad social, sí hizo responsabilidad social. ¿Cumplió su función? Sí cumplió su función. Y no por ello dejó de ganar plata, porque acuérdense que no se trata de perder plata, se trata de que todos ganen. Y hay otros que tuvieron experiencias negativas, porque el cliente fue distinto, o sea que el tomador de decisiones, administradores, como le quieran llamar, no aplicó responsabilidad social y no le importó al personal. Obviamente, cuando vos hagas un análisis de responsabilidad social, el impacto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el empleado va a estar desconforme con ese trabajo que le estás dando. Y que lo hace solamente porque no hay otra cosa. No hay otro trabajo donde ir. Ustedes fíjense que cuando se analizan cuando a nivel empresario se analiza la relación con el trabajador, es muy complicada a veces. Y es muy complicado encontrar una empresa donde la gente se siente identificada con la organización y que crezca en ese lugar. Es más, hay algunas empresas
que por cuestiones laborales trasladan su organización a otros países para usar la mano de obra más barata. Y ellos te dicen, no, pero en los Estados Unidos hacemos responsabilidad con nuestro personal, pero la sucursal que está en la India no tiene el mismo trato que la que está en los Estados Unidos. Y es la misma empresa. ¿Hace responsabilidad social? No, no hace responsabilidad social. Pues si hace responsabilidad social, donde quiera que vaya la va a hacer. No se va a tratar una cuestión de ley. Por eso también la responsabilidad social no es una cuestión de ley, es una cuestión de gestión y administrar. Que nosotros cumplamos la ley, estamos en el parámetro de la ley. Estamos cumpliendo la ley, que no es lo mismo que hacer responsabilidad social. Hacer responsabilidad social va más allá de cumplir solamente la ley. Donde nos traslademos nosotros, trasladaremos nuestra administración, nuestra gestión, nuestra forma de conducirnos como organización. Y no va a importar la legislación, sino que nuestro trato va a ser el mismo en todos lados. Ese trato de crecimiento en conjunto va a ser el mismo en todos lados. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿O están perdidos? Bueno, ahora en el práctico vamos a ver si se entendió. ¿A alguien le quedó alguna duda del concepto de responsabilidad social? Profe, le iba a decir que en el práctico hay varios ejemplos claros. Claros, exactamente. Por ahí el práctico lo que tiene es que es una frasecita cortada. No nos da mucho para manejarnos, pero vamos a ver lo que podemos hacer. Cuando ustedes vayan al parcial, el ejemplo va a ser más extenso. Y ahí se va a notar tal vez más, porque van a saber de qué empresa se trata, en qué contexto está y si hace o no hace responsabilidad social en base a las acciones que está tomando. Ya el panorama va a ser más claro porque el ejemplo va a ser más extenso. Entonces ahí por ahí se va... no quiero que ahí se entienda el concepto, quiero que acá se entienda el concepto. Quiero que ahí directamente ustedes digan, hace o no hace y por qué no hace responsabilidad social. Porque eso puede diferir la visión y que le dije la otra vez, el justificativo teórico que ponga cada uno de ustedes para solucionar su parcial. ¿Alguien le quedó alguna duda o algo colgado de responsabilidad social? A mí, en cuanto a lo medible, del ejemplo que dio, que si era positivo o negativo, eso queda todo registrado, ¿no? Con el tema del banco, de que mientras más gente ingrese con no sé si hablo de un idioma. Sí. El cajero automático te da la plata en el idioma del pueblo originario. Claro. Si se ve que se toma más eso, queda registrado, y eso, dependiendo si fue menos o más de lo que del anterior periodo, significa que fue positivo o negativo. ¿A eso se refiere? Exactamente, a eso es. Exactamente. Vos lo podés medir en relación al periodo anterior, que generalmente lo que hacemos es eso. En relación al periodo anterior, fíjese que cuando ustedes le muestran los índices en la televisión de inflación, siempre dicen en relación al periodo anterior y en relación al año anterior, porque ahí se compara cómo fue evolucionando, ya sea positivo o negativamente. Eso está muy bien, Ramiro. Eso, los indicadores van a ir variando en relación a la actividad que estemos analizando. Ustedes en el resto que les queda de carrera van a aprender a medir todas estas cosas que estamos diciendo ahora, lo van a aprender a medir y lo van a aprender a plasmar en un documento y a explicar obviamente lo que están midiendo y cómo lo están midiendo y los justificativos de que por qué toman ese periodo, por qué toman el periodo anterior, por qué toman un periodo de hace 2 años, y lo van a justificar por qué. Y ese indicador es lo que le va a dar positividad o negatividad, y entonces ustedes van a decir fue un resultado positivo o negativo. Sí, el indicador va a ir variando en base a la actividad que estamos haciendo y en base a lo que específicamente queremos medir. A lo que te tiene que quedar claro es que se tiene que medir. Tiene que ser una actividad de gestión susceptible de medición y que tenga un impacto positivo o negativo. Es responsabilidad social. Si no lo podemos medir, no podemos medir el impacto, no es responsabilidad social. Es un acto de caridad que hicimos. ¿Alguien tiene otra duda?
Bueno, vamos a ver si no hay duda. Un grupo de alumnos se encuentra analizando las acciones que vienen desarrollando ciertas empresas del medio a saber. ¿Qué dice el objetivo? Vamos a la parte de abajo. Resaltar el concepto de importancia de la responsabilidad social. Marco teórico. Acuérdense, estamos en la unidad 2. Analizando contexto y responsabilidad social. Otra cosa que habrán visto en la teoría, que por ahí podemos compartir y no podemos compartir, porque es un tema bastante discutible, pero ustedes se tienen que adaptar a lo que dice la teoría del profesor, que eso es lo que le van a tratar. Es la ética y la moral. El ser humano es un ser humano sociable por naturaleza, y para vivir en sociedad necesita algunas reglas. Puede poner las reglas legales de convivencia o su costumbre, y lo que mora en esa relación es lo moral. Lo moral es lo que mora, que no es lo mismo que lo legal. Las costumbres, creencias que tiene una comunidad es lo moral. Hubo más de una ley controversial en relación a nuestra moral, que algunos decían que era amoral, otros decían que era antiético, o cada uno tenía su visión. No cuestiono, no quiero que entremos en cuestionamiento, sino que quiero que vean el ejemplo, ¿no? Se votó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, creo que el año pasado, creo que fue. Antes de la legalización, era una cuestión amoral para nosotros, porque una creencia religiosa, cultural o todo lo que teníamos, hacía que dentro de nuestra moral, dentro de lo que mora, estaba mal visto. Pero un grupo de personas que no lo veía mal consideró que no estaba mal la interrupción por ciertas cuestiones, entonces le da un marco legal, y eso que antes era inmoral, ahora pasó a ser moral, porque pasa a ser también, legalmente pasa a formar parte de nuestra convivencia diaria. Lo mismo pasó con las leyes de matrimonio igualitario, donde antes era moral, antes era ilegal, y después pasó a ser legal, y después pasó a ser costumbre ya de la sociedad, y empezó a morar, empezó a lo que es moral. La ética estudia el acto moral, es lo que creo que dijeron en la teoría de que vieron hace poco. La ética es el etos, es de la persona, es propio de cada. La ética me permite discernir o tratar de entender, según lo que dice la teoría, lo malo de lo bueno. Personas como yo, con otros estudios, porque también podemos tener puntos de vista distintos, la ética es propia del ser humano. Uno no puede cuestionar a un ser humano por ser humano. Uno no tiene que cuestionar a un ser humano por ser humano. El ser humano por naturaleza es ético. Al que debe cuestionar es al acto que hace el ser humano. Dentro de lo moral hay actos permitidos y actos prohibidos. Entonces lo que nosotros tenemos que cuestionar, analizar, interpretar, interpelar, discutir, apoyar o estar en contra es del acto que hace el ser humano, no del ser humano por ser humano. Se cuestiona el acto moral. ¿Estaba dentro de los parámetros de la ley, sí o no? ¿Dentro de parámetros religiosos, sí o no? Pero ¿a qué voy con esto? Las personas no son buenas ni malas, son personas. Lo que va a ser bueno o malo, según mi visión, es el acto que haga esta persona. Para nosotros, nos parece aberrante a veces, en mi caso no, porque yo vengo de esa cultura, que las mujeres en los países árabes tengan un turbante y se tapen la cara, o en fin. Su moral lo permite, su ley lo permite. Nosotros podemos decir desde nuestra óptica más libre, más liberal, o como le queramos llamar, que ese acto está mal.
pero no podemos cuestionar a la persona. Siempre tenemos que cuestionar el acto. Cuando ustedes tengan que dar respuesta por su trabajo, se lo van a medir, a juzgar y a entender, a acompañar o a rechazar por lo que hicieron, no por quiénes son ustedes. Yo no puedo decir Raúl, Ramírez, Inés, son malas personas. No. Que no hayan estudiado es otra cosa. Que no cumplieron un acto que nosotros teníamos pactado es otra cosa. Que yo lo puedo ver como malo. Pero el que se juzga es el acto. Cuando ustedes vayan a responder, sean gerentes, tomen decisiones, se van a ver en el medio de un contexto y todo lo que representa la administración, y lo que se va a medir va a ser las acciones que ustedes hagan. No se los va a medir a ustedes como personas, se va a medir la acción que ustedes hagan. Por eso las personas no son buenas ni malas, porque es más, a ustedes les va a pasar que a alguno le va a decir, pero este político es bueno, pero ¿por qué es bueno? ¿Por ser este político? No. ¿Qué acciones para vos dirá que es bueno? Por ejemplo, yo puedo ser un productor agropecuario hoy en día y puedo decirle que el gobierno es malo conmigo porque me retiene mi grano. Y está el que lo mira de la vereda del frente, que dice, mira lo que hace bien el gobierno reteniendo producción para que no salga del país. Ese político no es bueno ni malo, su acción es buena o mala. No juzguen, chicos, nunca a la persona por la persona, juzguen el acto que hacen. Por eso está la moral, está la ética, están todas estas cuestiones que le enseñamos, para que aprendan a analizar que su actividad, en el caso de la ciencia económica, se va a plasmar en una gestión, en una decisión y todo lo que tenga que ver con eso. No van a ser buenas o malas personas, van a ser personas actuando susceptibles de medir el acto que están haciendo y si fue positivo o negativo. ¿Se entiende lo que digo? Profe, pero ¿no es directamente proporcional una cosa con la otra? Como directamente proporcional. Cuanto mejor actúes como persona, mejor persona serás, digamos. ¿En base a quién? En base a lo que vos haces. O sea, si vos decís, le retengo esto a tal persona sin dejarle vender, sin darle para comer, digamos, para mí está siendo mala persona. En cambio, tu acción es mala, digamos. Aunque vos retengas las cosas para no salir del país, vos estás perjudicando a alguien. Es como decir, bueno, hoy salgo Robin Hood, por ejemplo, Claro. le saca dinero a los pobres para... no, al revés. Sí. Le saca dinero a los ricos para darle a los pobres. Está Ajá. perjudicando a los ricos. O sea, sus actitudes son malas. Claro, ahí está la cuestión, por eso te digo, es de quién lo mire, de cómo lo mire a la actitud. Profe, Por ejemplo, sí, te escucho, Inés. hoy cuando estábamos hablando de la teoría, el profesor nos dijo que muchas veces íbamos a tener, con el tema de la moral y la ética, dilemas sociales. Sí, Y justamente era eso lo que quería acotar, que siempre que haya una ética o una moral instalada, va a haber una parte que no esté de acuerdo y viceversa. claro. Yo creo que exactamente. siempre va a haber dos caras de una misma moneda y va a haber dos partes que lo miren de distintas formas y eso justamente es lo que genera los dilemas. Exactamente, por eso es que hay que analizar la acción del individuo. Vos fíjate que nosotros hoy estamos en una universidad pública gratuita, porque no se paga la universidad, más allá de que algunos vengamos a estudiar acá, pagamos el departamento, pero la enseñanza no se paga. Yo, por ejemplo, pago el impuesto a las ganancias. Y yo digo, qué malo que es el gobierno sacándome de mi trabajo el impuesto a las ganancias. Y resulta ser que me recibe en la universidad pública gracias al impuesto que paga la gente. Entonces lo miro de este lado como al que le sacan plata y me parece malo, y lo miro como alumno universitario y digo que bien que hace el Estado manteniendo la universidad pública. ¿Se entiende, como decía Inés, las discusiones que se pueden dar dependiendo dónde uno lo mire a la situación? Para el que está sentado en la universidad pública,
por ejemplo, el que está en la universidad privada, si yo estoy pagando mi universidad, ¿por qué aquel no paga la suya? Entonces él lo va a ver al gobierno como algo malo. ¿Por qué le está dando gratis la educación y no le hace pagar como me hace pagar a mí? Entonces va a ver esa acción como negativa. Y el del otro lado que dice, no tengo para pagar y necesito una oportunidad de estudiar, lo va a ver como algo positivo. Y esa acción, al día de mañana, cuando midamos, analicemos y veamos cuántas personas entraron al sistema educativo, cuánto estudian, cuántos se reciben y hagamos todo ese análisis, vamos a ver si hacerla gratis fue positivo o negativo. Que obviamente, si lo vamos a discutir desde el punto de vista superficial, muchos diremos, no superficial, sino del parámetro de creencia que tenga cada uno, va a decir, vos no podés poner en tela de juicio la educación, siempre tenés que apostar a la educación para mejorar, por ende tratar de hacerlo lo más accesible para las personas. Te puede decir alguien, otro te puede decir que se sacrifiquen para estudiar y van a tener, como dicen, muchos puntos de vista. Y eso va a depender de quién lo mire y cómo lo mire. ¿Se entiende lo que digo? Yo hoy yo no me puedo quejar de pagar el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque yo sé que parte de mi impuesto va a la universidad pública donde yo me recibí. Entonces sería para mí, no sé para otras personas, para mí sería ilógico que a mí el Estado me dio una oportunidad y a otra persona no se la dé ahora. Para mí, otro puede pensar distinto a esa acción. Yo la valoro, otro puede decir que no. Es más, yo estoy trabajando en una universidad pública ahora también. O sea, a mí se me paga en base a los impuestos que pagan todos. ¿Se entiende más o menos la idea? No se trata de buenos ni malos, se trata de acciones que hay que medir corto, mediano, largo plazo para ver si son positivas o negativas. Y eso se va a determinar si es positivo o negativo de la gestión que tuvieron. Ojo, a ustedes también el día de mañana, cuando estén a cargo de su emprendimiento, a cargo de algún departamento, se los va a medir por todas esas gestiones. Y ustedes, con todo el conocimiento que van adquiriendo acá, van a tomar postura y van a decir, hago así, hago así, hago de esta forma, y van a explicar por qué. Y obviamente que van a tener gente que no estén de acuerdo, porque en las negociaciones hay quienes ganan más y hay quienes pierden más. Lo importante es que no se gane tanto y no se pierda tanto. Esa es mi visión de hacer la cosa. Para otras puede ser distinto. A eso es lo que vamos con la ética. La ética, como parte de nosotros, como le dice la teoría que estudia la moral, el acto moral, la moralidad, que es lo que mora, que hoy lo que puede ser moral, mañana va a ir modificándose porque es una cuestión social, pero lo que yo quiero que le queden claro es que a ustedes no se lo cuestionen por ser ustedes, se lo cuestionen por los actos que hacen, porque ustedes van a dar respuestas por sus actos, no por ustedes mismos. Van a dar respuesta por sus actos el día de mañana. Cuando yo le pregunte a ustedes por qué estudiaron, por qué no estudiaron, y responderán y dirán, me pasó esto, me pasó aquello, pero el acto es lo que estoy cuestionando, no a ustedes. Yo no le digo a ustedes son vagos por salir mal en un parcial. No, salieron mal en un parcial. Ahora, ¿por qué salieron mal en un parcial? Bueno, vamos a ver. Pero no puedo generalizar a alguien o titular a alguien por un acto que haga. Eso es lo que más me interesa a mí de dejarle en relación a mi aporte en esta unidad en relación a la ética y la moral. Más allá de todas las teorías que podamos ver, siempre ustedes tienen que fijarse quién es la persona, qué es el acto que hicieron y no en la persona a la que están por cuestionar. Entonces eso le va a permitir discernir mejor y el día de mañana van a decir, mi jefe lo hizo por esto. Y que algunos no tienen bronca, y chicos, eso acostúmbrense, porque siempre hay gente que no pudo superar un montón de cosas y les va a tener bronca. Y van a ser el reflejo de sus problemas. Y que pueden decir al último, a mí me lo hace porque me tiene bronca, sí. También podemos decirlo. Pero siempre traten de analizar, a lo que voy, siempre traten de analizar las acciones que hace la gente. Analicen y vean por qué fue así o por qué no fue así. No critiquen a la gente por su capacidad y su creencia o lo que fuese. ¿Entienden? Bueno, yendo al práctico, dice así.
está en el marco, sabemos la biografía que tenemos que leer, y dice: la fábrica de pinturas de Barranqueras vierte residuos líquidos en un curso de agua que desemboca en el río Paraná sin el correcto tratamiento. Creo que está más que claro. ¿Hace responsabilidad social o no hace responsabilidad social? No. Ese está como muy 1+1, ¿viste? Después dice: un supermercado emplea a personas con hipoacusia para desempeñarse como cajeros. ¿Hace responsabilidad social? Sí, ¿Por qué? porque está ayudando a los que trabajan ahí, ¿no? ¿O a qué se refiere? ¿O puedo Yo volver creo a que es repetir? solamente una obra de calidad, pero no. Para mí no, eso no es responsabilidad social. ¿Por Es qué? como parte de la de inclusión que tiene que tener la empresa. ¿Puede? Pregunta: ¿inclusión puede ser una forma de gestionar la empresa? No, Si ponemos eso de inclusión, entonces contratar a un vecino para que me corte el pasto también sería responsabilidad social. ¿Cuál va a ser la diferencia? Muy bien, Luan. ¿Cuál va a ser la diferencia entre contratar a esta persona y contratar a un vecino que me corte el pasto? Si vamos a la inclusión, no debería haber diferencia. Y si vamos a la responsabilidad social, No tengo idea. perdón, ahí están preguntando hipoacúsica. Yo no soy muy experto en relación a medicina, chico, porque soy ahí, pero creo que es la persona que tiene una audición inferior o algo así. Si alguien sabe Profe. más, Sí, problema auditivo. Claro. ¿Puede repetir la...? El ejemplo dice así: un supermercado emplea personas con hipoacusia para desempeñarse como cajeros. Analizando desde este punto de vista, ¿la persona tiene una oportunidad laboral más allá de sus limitaciones? Sí. ¿La persona cobra todos los aportes que tiene que cobrar legalmente, está en blanco, como se dice comúnmente? Pongámosle que sí. Nuestra política de organización es hacer una entidad inclusiva, pero lo tomamos como política. ¿Qué quiere decir esto? Que mantenemos siempre un margen de personas con cierta discapacidad trabajando, dándole una oportunidad, saliendo del típico plan social, haciéndolo gestión y midiendo el desarrollo de esa persona. Yo creo que es responsabilidad social. ¿Por qué? Porque podemos medir la evolución de la persona dentro de la organización. Sí, la podemos medir. ¿Podemos hacer de la contratación una forma de trabajo con la comunidad? Sí, podemos hacerla siempre y cuando las personas puedan hacer un trabajo. Entonces a esa persona tal vez puede ser que cobre, pongámosle si fuese así, que cobre un poquito menos en relación a un plan de discapacidad, pero cobra su dinero, que es trabajar, que es el valor de su trabajo, y si nuestra empresa crece también porque su trabajo es efectivo, haríamos responsabilidad social. Pero si nosotros solamente contratamos provisoriamente, sin hacer una continuidad con el medio de la política, podemos hasta decir que no es responsabilidad social. claro, yo digo porque no tiene ningún plan o no es que está, como usted decía, no es que hay un porcentaje, por ejemplo, de personas con un cierto tipo de discapacidad como para que se puedan medir. Eso me interesa a mí, bien Inés, y eso corrijo yo en el parcial. Ustedes están entendiendo el concepto. Para algunos es ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Y para otros no es por esto, por esto, por esto. Es cierto que el ejemplo es muy corto, pero me encantan los parámetros de discusión que están teniendo. Si es bajo esta forma, sí. Si no es bajo esta forma, no. Profe, Hasta ahora, sí.
cosa. O sea, va a ser cajero y se va a seguir siendo cajero. No le da oportunidad de crecer. Exactamente. ¿A qué vamos? Que si esa... Sí, También un ejemplo, una contraposición podría ser que una campaña que haya hecho la empresa, o en este caso en su supermercado, para que gente con hipoacusia trabaje por ponerle una semana para hacer ahí sí una inclusión, ponerle, pero eso sería más una calidad. Y en este ejemplo se supone, o viéndolo desde el punto de vista de que es un trabajador fijo, ahí sí ya sería responsabilidad social. perdón, no te escuché la última parte. ¿Cómo? Que si nosotros decimos que este trabajador o estos trabajadores con hipoacusia son trabajadores fijos, o sea, que tienen un salario, todo un contrato, ahí sí sería una responsabilidad social, pero si es una campaña, por ejemplo, para que se muestre una inclusión y demás, ya no sería, creo. Claro. Claro, por eso, haciendo suposiciones se pueden hacer mil cosas, pero ahí yendo a lo está. corto que es el enunciado, si vamos desde punto a punto de lo que es el enunciado, parece más una publicidad, digamos, que responsabilidad social. Perfecto, Martín. Como les digo, el parcial va a ser más largo de entender, pero ahí ustedes van a poder saldar todo eso que hoy estamos tratando de suponer que dice este. Tajantemente no podemos decir sí o no es responsabilidad social. Vemos que es una acción tal vez positiva para la gente, pero como ustedes dicen, hay que contemplar que esté en blanco, hay que contemplar que no sea una pantalla, una propaganda, todo eso hay que contemplar también. Esto es lo que quiero que ustedes puedan ver el día de mañana cuando tengan el parcial. El parcial no va a estar así la frasecita tan corta, va a estar dentro de un marco más grande donde ustedes van a poder analizar mejor si es o no es responsabilidad social. Acuérdense siempre que tiene que ser un impacto positivo para la empresa como para el factor que esté trabajando con la empresa, sea de afuera o sea de adentro, tiene que ser positivo para todas las partes que trabajen ahí, tiene que ser medible, porque si decimos que es positivo, porque lo medimos, si no, no sabríamos si es positivo, ¿entienden? Tiene que ser positivo y tiene que atender a la actividad que desarrolla la entidad. Eso es básico. En este caso, un supermercado para un cajero de un supermercado es una pieza muy valiosa hoy en día. Que como dijo, creo que Ramiro dijo, o Nicolás, perdón si me confundo, que no sabemos si puede crecer esa persona ahí dentro de la caja o si solamente lo que tratamos de hacer es darle a la comunidad un apoyo para las personas que van a ser rechazadas en otro trabajo por la hipoacusia. Me gusta el análisis que hacen y es tan bueno. Y así quiero que lo discutan en el parcial. Obviamente, el parcial va a ser un poco más amplio que esto. Profesor, Sí, para mí no hay que ver la actitud en ese momento, la cual es contratar, sino lo que hace después. Si, por ejemplo, agarra, contrata a esa persona, pasa todos los datos, que se yo, a la Cámara de Diputados y da los datos de que se puede desempeñar también como una persona que no tiene la enfermedad, y esa misma Cámara de Diputados, gracias a la empresa, hace una ley donde obliga a todas las empresas a tener personas con esa discapacidad, ahí sí se vuelve una responsabilidad social. Bueno, sí, por eso, pero suposiciones, como le dije, se pueden hacer mil, pero lo que dice el enunciado no es. claro. O sea, si nuestra acción va a hacer que las demás empresas tengan el mismo impacto y que se pueda medir, obviamente si va a la Cámara de Diputados, como dice Luan, tal vez es porque para la empresa fue positiva, entonces lo que se trata de hacer es que imiten a las otras empresas. Podemos buscarlo por ahí también. Pero sí, dime. Sí, disculpe, lo pensaba desde este otro punto de vista. En este caso, supongamos, usted o yo como el administrador, no desde el punto de vista de afuera como el enunciado y no como administrador. Si se tomara gente con discapacidad o de una etnia o cosas así, pero por cuestiones de beneficio a la empresa, como por ejemplo baja de impuestos, entre otras un montón de cosas, sigue siendo o no. No.
La responsabilidad social, acuérdense que es una forma de gestionar que sea positiva para todos. El acto de filantropía se caracteriza por hacer un acto de benevolencia tratando de atender una cuestión, una necesidad social circunstancial, o sea, tratando de dar una respuesta social. A veces las empresas, en su afán de dar una respuesta próxima a la comunidad, no se trata de que, o no quiere decir que es responsabilidad social, sino que da una respuesta a una necesidad urgente tal vez que hay. Que esa necesidad tiene algo más grande atrás para solucionar. Y si buscamos exenciones impositivas o algún tipo de esta forma, no es responsabilidad social. Es un acto de filantropía que se deriva después el día de mañana en una exención impositiva. O lo hago por el mero hecho de tener una exención impositiva. No me interesa si la persona que lo creció, no me interesa si la caja funciona bien, es más, si le puedo poner ahí que se siente 24 horas y no cobre a nadie, pero a mí me eximen de impuestos, eso no es responsabilidad social. Porque lo único que está haciendo es cumplir la ley para tener una exención impositiva. Y la responsabilidad social va más allá de la ley, va a una forma que hagas tu gerencia, tu forma de hacer que es un arte. En conclusión, hacer estas actividades para exenciones impositivas para cumplir la ley no es responsabilidad social. No es eso responsabilidad social. Fíjense que hay muchas entidades, muchas empresas que tienen fundaciones, algo así, y que en esas fundaciones son eximidas de impuestos. Entonces, algunos te dicen, tenemos responsabilidad social por la fundación tal. No, porque la fundación está a la par de la empresa. No está en la naturaleza de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, por ende, no es responsabilidad social, porque no atiende a la necesidad básica de la organización. Y esas fundaciones son creadas para eximirse de impuestos, nada más. Que vende a comercios, mercadería de todo. Ay, para que no alcance a leer la pregunta. Una empresa mayorista que vende y comercia mercaderías de todo tipo, que destina mercaderías de primer consumo a merenderos en un barrio carenciado, estaría encuadrada dentro de la responsabilidad social. Una empresa que se dedica, dice Beatriz, una empresa que se dedica, que vende productos alimentarios y lo manda, a ver si corregime Beatriz si no es de la forma que estás diciendo, y manda comida a un merendero, ¿hace responsabilidad social? ¿Qué opinan de eso? Creo que no, creo que eso es caridad propia. No, porque no beneficia nada a la empresa. Eso no está dentro de la gestión. Nosotros le damos, ojo, no damos porque nos sobra, damos porque vemos una necesidad social que hay que atender y que sabemos que algo falla. Pero nosotros no medimos ese impacto. No vemos en la evolución de nuestra organización cómo hicieron positivamente o negativamente la relación nuestra con el comedor. Que si vamos el chico come o no come, eso es natural, que vamos a decir come o no come. Pero cuando nosotros analizamos la gestión, no solamente es vender o no vender, es analizar todo un proceso de la relación atrás que hay. Nosotros vamos y le damos comida porque atendemos una necesidad concreta. Sabemos que hay un problema concreto. Pero en el impacto de la evolución de las personas que están ahí adentro no la hacemos. No sabemos cuántas personas van, cuántas personas consumen. Nosotros les mandamos para que ellos coman, ¿no? Si nosotros nos interiorizamos y hacemos una política como la que implementaron los bancos de comida, es otra cosa. Los bancos de comida ya hacen responsabilidad social, porque ellos hacen un seguimiento de todo su trabajo, ya hacen una evaluación de su trabajo.
ya entran en otros aspectos. No solamente se desligan de la persona dándole comida, sino van metiéndose en otros aspectos sociales. Pero el solo hecho de tener una entidad que tiene comida, baila, no hace responsabilidad social. No genera un intercambio positivo para las dos partes. Aquí está siendo positivo para una de las partes, no para las dos. ¿Se entiende eso? Gracias. Bueno, visto, considerando ya son las 9 de la noche y nos quedamos en el 2, en el ejercicio número 2. Sí, decime, Rocío. Un ejemplo rápido de sensibilidad social podría ser lo que hace Coca-Cola, que supuestamente beneficia a los potreros y eso para sacar a los chicos de la calle, de la droga. Eso se benefician los dos porque él hace marketing internacionalmente, ¿puede ser? Claro, pero para mí no haría responsabilidad social. Porque si bien Claro, sí, una actividad social por marketing ya no es responsabilidad social, digamos. Claro, acuérdense que... Eso sería la pantalla, lo que se dice pantalla. Exactamente. Para mí sensibilidad social, profe, no sé si tienen una gran diferencia o algo. Para mí sería sensibilidad social. Claro, eso es otra cosa. Ser sensible con la sociedad es entender que nosotros estamos dentro de un contexto, que sabemos que hay falencias, que la administración gubernamental de turno no la cumple, pero nosotros no somos ajenos a esa sociedad, no somos exentos, no cerramos el auto y no miramos la pobreza. Entonces se nos ocurre una idea filantrópica o de caridad que no está mal, chicos. No hacer responsabilidad social no quiere decir que el otro acto sea negativo, no quiere decir que el otro acto sea malo, sino que no hacemos responsabilidad social. ¿Por qué? Porque no medimos un impacto positivo para las dos partes. Pero de que el acto filantrópico y el acto de caridad esté mal, no, yo no creo que esté mal. Yo creo que es una parte que inicia el empresario dándose cuenta que algo está funcionando mal en la sociedad. Por algo tenemos que empezar, tenemos que ver, tenemos que palpar, tenemos que tener una sensibilidad y tratar de dar una respuesta a lo que podamos hacer. No está nada mal. No está nada mal. Creo que de esa forma el gobierno se dará cuenta que algo está faltando acá y que tiene que empezar a solucionar también ese problema. El marketing es uno de los problemas que tiene la visión negativa hacia la responsabilidad social. Cuando ustedes estudien el día de mañana la responsabilidad social más a fondo, van a leer que hay muchos cuestionamientos en contra de la responsabilidad social. Y uno es esto del marketing. El ser una empresa marketinera, sacar fotos, hacer publicidad de estos actos, cuando no es esto responsabilidad social. Porque lo único que está haciendo es propaganda. ¿Y por qué hace propaganda? Porque hay en muchos lugares del mundo, a diferencia tal vez de nosotros, porque nosotros vamos y a veces compramos por el precio, pero hay en otros lugares del mundo donde la gente tiene un poder adquisitivo más alto y ya mira cómo fue hecho el producto, quién lo hizo, qué empresa lo hizo, y en esos lugares las empresas tienen una condena social muy fuerte, que la condena social se traduce en que le dejen de consumir el producto. Por ejemplo, en Europa hay países donde se enteran que el producto fue hecho con mano de obra en negro, como se dice comúnmente, y no compran más el producto, y se hace una condena social de eso. Entonces hay muchas empresas que usan el marketing para atraerle a estas personas. En Europa se da mucho esto por su poder adquisitivo, porque tienen más plata y todas esas cosas. Entonces ellos condenan a veces a las empresas que no cumplen o desprotegen. Ellos también condenan bastante a los que desprotegen el medio ambiente. Hay un caso muy representativo que cuando se estudia la responsabilidad social, si alguno tiene la oportunidad de leerlo, el caso de Volkswagen. Volkswagen alteró una forma de producción salteando todo lo que sea cuidado del medio ambiente. Creo que hay una película también. Y la gente se sintió traicionada en su confianza, se dio cuenta que esta empresa no hacía responsabilidad social, sino que se ocultaba detrás de ese marketing, y las condenas fueron en devoluciones de los autos y dejar de comprar esa marca. ¿Y qué representa eso para el negocio, que le dejen de comprar? Y las ventas van a caer. Y ahí nosotros nos entramos a decir,
eso nos pasó por no aplicar la responsabilidad social, por no ser un poco mejores en la gestión en relación a la responsabilidad social. Y por eso se trata desde las ciencias económicas también, porque todas esas decisiones van a impactar en las ventas el día de mañana. Porque la gente va a decir, este producto daña el medio ambiente, entonces no lo consumo. No consumo el producto que daña el medio ambiente. Y así se van subiendo, van bajando las ventas, y para eso se ocupa el marketing, para decir, mira, la Coca-Cola está haciendo los postreros, bla, 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 entonces la gente va a comprar más sabiendo que es para postreros. Pero en realidad lo que hace es un marketing, no hace responsabilidad social. Leo un poco lo que están escribiendo porque creo que me fui. Eso tiene la teoría así. Exactamente. Acuérdense que la ganancia es de ambas partes que están trabajando y que debe ser medible de ambas partes que están trabajando. A veces me voy un poco porque como soy apasionado de este tema, pero sé que tengo que darle lo que se necesita nomás acá. Es un tema que está siendo muy estudiado, que estamos discutiendo todavía en el Consejo, que hasta ustedes van a leer los planes de estudio, ahí está contabilidad ambiental hoy en día, que estamos discutiendo en la Federación Nacional de Consejos Profesionales, estamos discutiendo el tema, estamos los convencidos de que es una forma nueva de administrar que necesitamos que se haga de esta forma, que nos damos cuenta que el crecimiento tiene que ser de todos y con todos, vendría a ser en el sentido de que toda la cadena de valor sea positiva y de que empecemos a eliminar ese recurso humano por el potencial humano y nos demos cuenta que las personas son muy importantes para trabajar en la organización, no son un gasto más de la organización. Eso nos gusta hacerle de la responsabilidad social. En la clase que sigue, chicos, vamos a tratar de ver todos los otros casos y vamos a empezar a entrar en el práctico número 3 porque ya creo que van a empezar la teoría. ¿Alguien tiene alguna duda hasta que le haya quedado colgado el tema? Hay miles de películas, chicos, en relación a esto, que a mí me encanta verlas y sacar datos